¿Vamos hacia la gripalización de la pandemia? Es decir, tratarlo como una gripe, una enfermedad endémica. Bueno, es un gran interrogante que se están planteando especialistas y países. Esta semana el término gripalizar o la gripalización se ha puesto en escena y en discusión, sobre todo en España, luego de que el presidente del gobierno español dijera que le iba a proponer a las autoridades de Europa que se empiece a cambiar en el seguimiento de la enfermedad para tratarla como una endemia al coronavirus. Bien, pero vamos a consultar la opinión de una especialista, la doctora Elena Obieta, médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctora, ¿la podemos ver y escuchar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por atender. ¿Me escuchan bien? Sí, la vemos y la escuchamos muy bien. No sé si pudo escuchar, bueno, creo que no, porque no nos habíamos podido conectar. Pero presentábamos acá con Martín Urriselki el tema que ha sido como tendencia esta semana, ¿no? Hablar de la gripalización de la pandemia. ¿Usted qué opina al respecto? En realidad, en un universo, digo, también el África, también los países pobres de Asia, etcétera, completamente, robustamente vacunados para las formas graves de coronavirus, podríamos empezar a pensarnos en un contexto, si yo te pregunto cuántos casos de gripe hubo el año pasado o el anteaño, sí. No lo sabemos, no es que se le dio la trascendencia que adquirió coronavirus. Y coronavirus adquirió esta tendencia y esta trascendencia, por un lado, por el incremento brutal de casos, pero también por la mortalidad, hasta que aparecieron las vacunas. Entonces nosotros tenemos un escenario con toda nuestra población y la población mundial, nada, porque los países ricos tienen que entender que vacunar a los pobres no es un acto de solidaridad, sino de egoísmo para ellos mismos, para que podamos todos recuperar la vida normal y justamente tener una enfermedad endémica. Claro. Justamente de eso se tratará, que el virus vaya perdiendo capacidad de letalidad, de gran daño, y se instale y tengamos anualmente 100 casos, 150 casos, 2.000 casos, pero no 130.000 diarios. Uh-huh. Bueno, sería imposible entonces pensar que un país por sí solo decida avanzar en ese sentido, decretar el fin de la pandemia y avanzar hacia una endemia. No, porque en tanto y cuanto siga habiendo replicación viral, no es que los africanos son malvados y por ello crearon una nueva variante con esta velocidad todo el mundo. No, era el cóctel, era la crónica de una muerte anunciada, era el cóctel perfecto, en tanto y cuanto un muy bajo porcentaje de población vacunada, con prácticamente casi nada de acceso a agua potable, a lavado de manos, a utilización de barbijo, a distanciamiento físico, etcétera. Y entonces, bueno, estos virus estaban en circulación, empezaron a circular y a la hora de fotocopiarse, digamos, a la hora de duplicarse, se modifican. Esas son las mutaciones. Entonces, se modificó de manera tal de volverse súper transmisible. Imagínense que a partir de un caso, en 3 días tenemos 6. Claro. Y cada uno de esos 6, otros 6 en 3, 4 días. Ahora, entonces, parece imparable. Ahora, doctora, se habla, yo le transmito lo que dice el común de la gente, ¿no? Bueno, el virus está perdiendo fuerza, va a seguir perdiendo fuerza, entonces a lo mejor este año es el último año de la pandemia. Y para aquellos que no quieren todavía vacunarse, a lo mejor como mayor gente va a estar contagiada, se crea esa inmunidad de rebaño. Vamos por partes. Omicron también puede matar. Esto de decir, bueno, es un resfrío. Es solamente un día de cansancio, un poquito de fiebre o ningún síntoma en los robustamente vacunados. En una persona no vacunada, ni decirte si tiene arriba de 60 o tiene comorbilidades, diabetes, obesidad, hipertensión, dijimos la edad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, inmunocomprometidos, etcétera. Esta variante, si no está vacunado, lo puede matar. Por eso tenemos que tener
el esquema completo hace menos de 4 meses. Y si no lo tenemos completo, ir a vacunarnos. Y si lo tenemos completo, tenemos que tener el refuerzo aplicado prontamente, es decir, dentro de los 4 meses, para estar robustamente protegidos, para que en todo caso Omicron sea una enfermedad leve. Doctora, en los últimos días hemos visto, o parece haber una tendencia a la baja en el número de casos, pero por otro lado hemos visto que de cada 10 test que se hacen en Argentina, casi 7 son positivos. ¿Qué expresa eso? Que están muy lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un 10% de positividad, ¿no? Sí, yo en esto sí, esto es una cuestión de opinión. Me parece que en este momento de curva, que todavía no sabemos si ya empezó a bajar, entiendo que en Córdoba parecía que estaba empezando a bajar. ¿Cómo se comportan las curvas epidémicas? Es una lotería. En Sudáfrica, así como subió de rápido, bajó de rápido. Pero también es cierto que no tienen mucha población longeva, instituciones geriátricas, este tipo de cosas, no es una habitualidad en el África. En cambio, en Inglaterra subió muy rápido, pero la curva de descenso es como que hizo un plató, una meseta, y le está costando bajar. ¿Cómo se va a comportar aquí en la Argentina? Todavía no lo sabemos. Tenemos que ir analizando no solo la foto de un día, sino el promedio de 7 casos para decir, bueno, ok, estamos bajando y con qué velocidad. Esto por un lado. Ojalá que baje rápido y ya, y entonces empecemos a apurar el tema de la vacunación antigripal, porque en poco ya vamos a estar teniendo que vacunar para gripe. En simultáneo, insisto, tenemos que completar los esquemas de vacunación, y sobre todo los chicos, los adolescentes, los que se quedaron con una sola dosis. Casi un 25% de argentinos tienen solamente una dosis, y esto nos puede complicar, no solamente al paciente individualmente, sino también que ese paciente pueda ser generador de nuevas variantes que no sabemos cómo se podrían comportar. Y por último, ¿qué era la otra cosa que me habías preguntado? Me olvidé. La cuestión de la positividad, que parece alarmante que para una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 10% estemos en casi 70% de positividad. Casi 7. Lo que pasa es que, por un lado, hay una dicotomía, porque es cierto que nos gusta encontrar y saber si sos positivo, si estás con síntomas, saber si lo que tenés es COVID. Pero lo cierto es que en este momento de la pandemia que transitamos en la Argentina, si fuiste contacto estrecho o no lo podés jerarquizar, pero tenés tus vacunas al día, y digo al día, con lo que expliqué antes, y estás con moco, fiebre, te duele el cuerpo, estás un poco cansado, no vamos a pensar que tenés apendicitis, tenés COVID. Y entonces lo primero que tenés que hacer, en vez de hacer 4 horas de fila al rayo partido del sol, es aislarte y avisarle a tus contactos que estás con COVID. Y si tenés las vacunas al día, seguramente no vas a estar con síntomas graves, y con 2 días de estar en la cama, como mucho tomar paracetamol, hidratarte bien, será suficiente. Y después se te podrá levantar el aislamiento cuando se te quitan los síntomas en función de tu esquema de vacunación. Quizás, y esto sí es una cuestión de opinión, estemos en algún momento ya prontos al momento pandémico a decir, así como dejamos de testear al contacto estrecho del positivo, porque ¿qué va a tener? Apendicitis, insisto. No, tiene COVID. Sería interesante quizás centralizar los esfuerzos en sí o sí hisopar y hacer PCR y diagnosticar a los casos que tienen que internarse, a los no vacunados que requieran internación, mayores de 60, a los que tengan factores de riesgo, embarazadas. A estos sí, realmente ponerles el cascabel al gato, porque esto también determinará conductas de tratamiento. No es una neumonía bacteriana, es una neumonía por un virus, etcétera, etcétera, etcétera. Le demos corticoides si tiene bajo el oxígeno y tal. Y garantizar que la logística y el gran esfuerzo no esté en este momento sobrecargando los sistemas de atención primaria, sino sosteniendo las terapias intensivas, que vamos viendo un ligero aumento y sostenido aumento en las internaciones, aunque hay que decir que más del 70% de los que se internan en terapia o fallecen son no vacunados, cierro el paréntesis,
en tener equipo de protección personal y en cumplir las normas de aislamiento y evitar los eventos masivos. Ahí Claro. tendría que estar el esfuerzo. Doctora, y febrero, y ya que hay que empezar a pensar en las clases, y para no repetir el cierre de las escuelas y todo esto, sería importante la vacunación en los niños, ¿no? Absolutamente sí. Son una población que está bastante más flojita. Y que los chicos estén bien vacunados. Primero, las vacunas, recordarlo y reforzarlo, son seguras en pediatría y en población adolescente. Dos, que un chico esté completamente vacunado le permite recuperar su habitualidad escolar, de la colonia de vacaciones, del encuentro con amigos, del deporte, etcétera. Pero además, como si esto fuera poco, si el chico está adecuadamente vacunado y el 100% de los chicos responden después de la segunda dosis, ese chico no va a ser un vector para la abuela, para la mamá embarazada, y vamos a colaborar todos, en tanto y cuanto estemos vacunados, con cortar la cadena epidemiológica y que esto se transforme finalmente en una pesadilla que duró 2 años. Bueno, doctora, antes de despedirla, queremos aprovechar su presencia para que también nos dé su mirada sobre esto que seguramente ha visto usted a lo largo de toda la semana, las imágenes que se repiten en distintos balnearios de la costa atlántica argentina, también se ven en nuestra provincia, en la provincia de Córdoba, Sí. donde lugares como Calamuchita están estallados de jóvenes que se reúnen en las playas, se convocan y en muchos casos dicen el barbijo es cosa de la historia y nos vamos a contagiar todos, así que sea este el momento. Nunca es bueno contagiarse nada, en primer lugar. Dos, vieron que tanto se habló del pasaporte sanitario. Creo que no hay peor medida que aquella que no se cumple. Digo, en ningún lado piden el bendito pasaporte sanitario antes de entrar a un after, a una fiesta, a un estadio, lo que fuere. Y entonces, yo me aseguraría que esos adolescentes estuvieran completamente vacunados, en primer lugar, porque no están exentos de tener una miocarditis o complicaciones de long COVID, no estando vacunados adquiriéndolo. Insisto, no es simplemente una gripecita o un resfrío. Y por otro lado, me da un poco de prurito 2 cosas. Uno, que a las 48 horas de ese evento masivo, esa persona, no vamos a estigmatizar jóvenes, pero digamos, esa persona esté protestando frente al trabajador de salud porque tiene que esperar o porque no se lo hisopa, en primer lugar. Y segundo, que cuando esa persona vuelva a su casa, a transmitírselo a otra persona a la cual le vaya Claro. mal con el COVID. Claro. Esto es lo que me genera, pero esto Sí, es sí. absolutamente personal. Bien, doctora, muy clara como siempre. Un lujo tenerla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta luego.